Saludos cordiales a todos los que se integran a este estudio. Estamos realizando este estudio aquí en el campo. Sean todos bienvenidos, amigos, hermanos en la fe. Que Dios conduzca este estudio. Antes de empezar el estudio, vamos a pedir permiso a Dios para este estudio. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos gracias porque vamos a realizar el estudio del capítulo 3 de Daniel. Necesitamos tu dirección y que cada uno de nosotros podamos abrir nuestras mentes, nuestros corazones, y que entendamos y comprendamos y que podamos difundir el mensaje de la verdad presente a toda nación, tribu, lengua y pueblo, el mensaje de los tres ángeles que nos has dejado la comisión para este tiempo final al remanente fiel. Ayúdanos, Señor, en todo esto. Derrama el Espíritu Santo sobre tu pueblo y que podamos manifestar los frutos del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo nos haga recordar todo lo que estudiamos y aprendemos cada día de tu palabra. Te damos gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, en esta ocasión vamos a estudiar el capítulo 3 de Daniel, con el título La integridad probada por el fuego. En el estudio de hoy vamos a repasar acerca de la liberación de los amigos de Daniel del horno de fuego ardiente que se encuentra en este capítulo, es decir, en el capítulo 3. El sueño de la gran imagen que representaba a Nabucodonosor, acontecimientos que llegaban hasta el fin del tiempo, le había sido dado para que comprendiese la parte que le tocaba desempeñar en la historia del mundo y la relación que su reino debía sostener con el reino del cielo. En la interpretación del sueño se le había instruido claramente acerca del establecimiento del reino eterno de Dios. Daniel había explicado: y en los días de estos reyes levantará el Dios del cielo un reino que nunca jamás se corromperá, y no será dejado a otro pueblo este reino, el cual desmenuzará y consumirá todos estos reinos, y él permanecerá para siempre. El sueño es verdadero y fiel su declaración. Daniel 2, 44 y 45. Esto lo encontramos en Profetas y Reyes, página 369. El rey había reconocido el poder de Dios al decir a Daniel: ciertamente que el Dios vuestro es Dios de dioses y el descubridor de los misterios. Versículo 47. Después de esto, Nabucodonosor sintió por un tiempo la influencia del temor de Dios, pero su corazón no había quedado limpio de ambición mundanal ni del deseo de ensalzarse a sí mismo. La prosperidad que acompañaba su reinado le llenaba de orgullo. Con el tiempo dejó de honrar a Dios y reasumió su adoración de los ídolos con mayor celo y fanatismo que antes. Esto está en Profetas y Reyes, página 369. Las palabras: tú eres aquella cabeza de oro, versículo 38, habían hecho una profunda impresión en la mente del gobernante. Los sabios de su reino, valiéndose de esto y de su regreso a la idolatría, le propusieron que hiciera una imagen similar a la que había visto en su sueño, y que la levantase donde todos pudiesen contemplar la cabeza de oro, que había sido interpretada como símbolo que representaba su reino. Esto está en el libro Profetas y Reyes, página 369 y 370. Agradándole la halagadora sugestión, resolvió llevarla a ejecución e ir aún más lejos. En vez de reproducir la imagen tal como la había visto, iba a superar el original. En su imagen no habría descenso de valores desde la cabeza hasta los pies, sino que se le haría por completo de oro, para que toda ella simbolizara a Babilonia como reino eterno
indestructible y todopoderoso, que quebrantaría y desmenuzaría todos los demás reinos y perduraría para siempre. Esto está en Profetas y Reyes, página 370. El pensamiento de afirmar el imperio y establecer una dinastía que perdurase para siempre tenía mucha atracción para el poderoso gobernante, ante cuyas armas no habían podido resistir las naciones de la tierra. Con entusiasmo nacido de la ambición ilimitada y el orgullo egoísta, consultó a sus sabios acerca de cómo ejecutar lo pensado. Olvidando las providencias notables relacionadas con el sueño de la gran imagen, y olvidando también que por medio de su siervo Daniel, el Dios de Israel, había aclarado el significado de la imagen, y que en relación con esta interpretación, los grandes del reino habían sido salvados de una muerte ignominiosa, olvidándolo todo, menos su deseo de establecer su propio poder y supremacía, el rey y sus consejeros de estado resolvieron que por todos los medios disponibles se esforzarían por exaltar a Babilonia como suprema y digna de obediencia universal. Esto lo encontramos en Profetas y Reyes, página 370. Vamos a la Biblia a leer lo que nos dice acerca de Daniel 3, donde Nabucodonosor erige una imagen y ordena su adoración. Leamos Daniel 3:1. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Con recursos de sus grandes tesoros, Nabucodonosor hizo hacer una gran imagen de oro, similar en sus rasgos generales a la que había visto en visión, menos en un detalle relativo al material de que se componía. Aunque acostumbrados a magníficas representaciones de sus divinidades paganas, los caldeos no habían producido antes cosa alguna tan imponente ni majestuosa como esta estatua resplandeciente de 60 codos de altura y 6 codos de anchura. No es sorprendente que en una tierra donde la adoración de los ídolos era universal, la hermosa e inestimable imagen levantada en la llanura de Dura para representar la gloria, la magnificencia y el poder de Babilonia fuese consagrada como objeto de culto. Así se dispuso y se decretó que en el día de la dedicación todos manifestasen su suprema lealtad al poder babilónico, postrándose ante la imagen. Esto lo encontramos en Profetas y Reyes, página 371. Fue así como la gran lección dada por Dios a los paganos y a toda la gente fue tergiversada y maltratada. Aquello que fue designado por Dios para enseñar lecciones de verdad y para dar al mundo rayos claros y distintos de luz, Nabucodonosor mal usó, haciendo que ministrase a su orgullo y vanidad. La ilustración profética fue hecha con el propósito del mejoramiento de la humanidad. El símbolo diseñado para desenvolver eventos importantes fue transformado en un símbolo que detendría la diseminación de ese conocimiento que Dios propuso para que las naciones de la tierra lo recibieran. Mediante la altura y belleza de su imagen, mediante el material del cual fue hecho, el rey procuró hacer el error y la falsa doctrina algo magnífico y atractivo, más poderosos aparentemente que cualquier cosa que Dios había dado. Esto lo encontramos en Señales de los Tiempos del 29 de abril de 1897.
Vamos a pasar a la Biblia a leer Daniel 3, versículo 2. Dice lo siguiente. Daniel 3:2. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. La dedicación de la imagen debía ser una gran fiesta, y por esta razón fueron convocados los hombres principales de su reino. Entre sus hombres más notables estaban los sátrapas o príncipes, los gobernadores que administraban las provincias, los jueces, los capitanes y oficiales de mayor rango que en su reino. Todos en general debían asistir al culto idólatra y pagano de su rey. Sus sentidos fueron pervertidos por la perspectiva de su propia grandeza, y pareció perder todo conocimiento de un monarca, sobrepasando a todos los reyes terrenales. Cuando su sueño le fue mostrado por Daniel, había reconocido: de verdad lo es, que vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de reyes. Pero él ahora se retractó de todo eso y procuró demostrar ante todos los representantes de las diferentes naciones que se habían reunido para la dedicación de esta imagen, que él, el rey de Babilonia, era el rey más grande del universo, y que todos debieran postrarse en sumisión a su supremacía y someterse como esclavos a su voluntad. Y todo iba bien en el desenvolvimiento de este arreglo hasta que se presentó la desobediencia de los cautivos hebreos. Esto lo encontramos en Señales de los Tiempos del 6 de mayo de 1897. Ahora pasemos a la Biblia a leer Daniel capítulo 3, desde el versículo 3 hasta el 7. Dice lo siguiente, Daniel 3, del 3 al 7. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba en alta voz: mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Llegó el día señalado y un vasto concurso de todos los pueblos, naciones y lenguas se congregó en la llanura de Dura. De acuerdo con la orden del rey, cuando se oyó el sonido de la música, todos los pueblos se postraron y adoraron la estatua de oro. En aquel día decisivo, las potestades de las tinieblas parecían ganar un triunfo señalado. El culto de la imagen de oro parecía destinado a quedar relacionado de un modo permanente con las formas establecidas de la idolatría, reconocida como religión del Estado en aquella tierra. Satanás esperaba derrotar así el propósito que Dios tenía de hacer de la presencia del cautivo Israel
en Babilonia un medio de bendecir a todas las naciones paganas. Repito, Satanás esperaba derrotar así el propósito que Dios tenía de hacer de la presencia del cautivo Israel en Babilonia un medio de bendecir a todas las naciones paganas. Esto lo encontramos en Profetas y Reyes, página 371. La historia volverá a repetirse. La religión falsa será exaltada. El primer día de la semana, día común de trabajo sin ningún atisbo de santidad, será exaltado como lo fue la imagen en Babilonia. Se ordenará a todas las naciones, las lenguas y los pueblos la veneración de este falso día de reposo. Así se propone Satanás quitar toda validez al día instituido por Dios y dado al mundo como recordativo de la creación. El decreto que impondrá la observancia de ese día será promulgado en todo el mundo. Cuando los Estados Unidos, el país de la libertad religiosa, se una con el papado para forzar la conciencia y obligar a los hombres a honrar el falso día de reposo, los habitantes de todo país del globo serán inducidos a seguir su ejemplo. Las demás naciones seguirán el ejemplo de los Estados Unidos. Si bien estos encabezarán el movimiento, la misma crisis sobrevendrá a nuestro pueblo en todas partes del mundo. Las naciones serán conmovidas en toda su extensión. Se quitará el apoyo a los que proclaman la única norma de justicia de Dios y la única prueba segura del carácter. Y todos los que no se sometan a los decretos de los concilios nacionales y obedezcan las leyes nacionales que ordenan exaltar el día de reposo instituido por el hombre de pecado, por encima del día santo de Dios, sentirán no solamente el poder opresivo del papado, sino también el del mundo protestante, que es la imagen de la bestia. El tiempo de angustia que espera el pueblo de Dios requerirá una fe inquebrantable. Sus hijos deberán dejar manifiesto que Él es el único objeto de su adoración y que por ninguna consideración, ni siquiera la vida misma, pueden ser inducidos a hacer la menor concesión a un culto falso. Para el corazón leal, los mandamientos de hombres pecaminosos y finitos son insignificantes frente a la palabra del Dios eterno. Obedecerán a la verdad, aunque el resultado haya de ser encarcelamiento, destierro o muerte. Esto lo encontramos en el libro Maranata, página 212. Los 3 hebreos fieles se niegan a adorar la estatua de oro. Leamos en la Biblia Daniel 3:8. Dice lo siguiente, Daniel 3:8. Por esto en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. No todos habían doblegado la rodilla ante el símbolo idólatra del poder humano. En medio de la multitud de adoradores había 3 hombres que estaban firmemente resueltos a no deshonrar así al Dios del cielo. Su Dios era Rey de reyes y Señor de señores, ante ningún otro se postrarían. Esto lo encontramos en Profetas y Reyes, página 371 y 372. Ahora pasemos a la Biblia, a leer Daniel capítulo 3, versículos del 9 al 11. Dice así: Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: Rey para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro, y el que no se postre y adore, sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. A Nabucodonosor
Entusiasmado por su triunfo, se le comunicó que entre sus súbditos había algunos que se atrevían a desobedecer su mandato. Ciertos sabios, celosos de los honores que se habían concedido a los fieles compañeros de Daniel, informaron al rey acerca de la flagrante violación de sus deseos. Exclamaron: Rey para siempre vive. Hay unos varones judíos los cuales pusiste tú sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abed-nego. Estos varones, oh rey, no han hecho cuenta de ti, no adoran tus dioses, no adoran la estatua de oro que tú levantaste. Versículo 12. Lo encontramos en el versículo 12. Todo esto lo encontramos en Profetas y Reyes, página 372. Ahora vamos a la Biblia. Vamos a leer Daniel capítulo 3, versículos 13 y 14. Dice lo siguiente, Daniel 3, 13 y 14. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que le trajesen a Sadrach, Mesach y Abed-nego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: Es verdad, Sadrach, Mesach y Abed-nego, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Por medio de amenazas procuró inducirlos a unirse con la multitud. Señalando el horno de fuego, les recordó el castigo que los esperaba si persistían en su negativa de obedecer su voluntad. Mientras los 3 hebreos estaban delante del rey, él se convenció de que poseían algo que no tenían los otros sabios de su reino. Habían sido fieles en el cumplimiento de todos sus deberes. Les daría otra oportunidad. Si tan solo indicaban buena disposición al unirse con la multitud para adorar la imagen, les iría bien. Esto lo encontramos en Profetas y Reyes, página 372. El rey les dijo: Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y quién será el Dios que os pueda librar de mis manos? Esto lo encontramos en el versículo 15. Daniel y sus compañeros tuvieron una conciencia libre de ofensa a Dios, pero no fue preservada así, sin una batalla. ¿Qué prueba a la que fueron sometidos los compañeros de Daniel cuando fueron obligados a adorar a la gran imagen levantada por el rey Nabucodonosor en la llanura de Dura? Los 3 hebreos fueron llamados a confesar a Cristo frente a un horno ardiente. Les costó algo el hacer esto, porque sus vidas estaban comprometidas. Estos jóvenes, movidos por el Espíritu Santo, declararon a todo el reino de Babilonia su fe, que aquel a quien ellos adoraban era el único Dios viviente y verdadero. La demostración de su fe en la llanura de Dura fue la más elocuente presentación de sus principios. Las lecciones que podemos aprender de la fidelidad de los hebreos cautivos hacia Dios y su ley tienen una directa y vital relación con nuestra experiencia en los últimos días. Tenemos que hacer una confesión diferente a las que ya hayamos hecho, y debemos hacerla en circunstancias de prueba. Con el propósito de impresionar a los idólatras con el poder y grandeza del Dios viviente, nosotros, como sus siervos, debemos revelar nuestra propia reverencia hacia Dios. Debemos manifestar que Él es nuestro único objeto de adoración y culto, y que ninguna consideración, aún la preservación de la vida,
puede inducirnos a hacer la mínima concesión a la idolatría. La vanagloria y opresión vistas en la trayectoria seguida por el rey pagano Nabucodonosor está latente y continuará manifestándose en nuestros días. La historia se repetirá. En esta época el punto de prueba será sobre la observancia del sábado. El sábado del cuarto mandamiento es invalidado por muchos que lo tratan como algo baladí, mientras que ensalzan el falso día de reposo, el hijo del papado. En lugar de las leyes de Dios son ensalzadas las leyes del hombre de pecado, leyes que serán recibidas y obedecidas como lo fue por los babilonios la maravillosa imagen de Nabucodonosor. Al levantar esa gran imagen, Nabucodonosor ordenó que debía recibir el homenaje universal de todos, tanto grandes como pequeños, encumbrados y humildes, ricos y pobres. El universo celestial contempla a los hombres pisoteando la ley de Jehová, haciendo el memorial de Dios, la señal entre él y su pueblo que guarda sus mandamientos, una cosa sin valor que puede ser desdeñado, mientras que el sábado rival, es decir, el domingo, es exaltado como fue la gran imagen de oro en la gran llanura de Dura. Los hombres, profesando ser cristianos, llamaron al mundo a observar el sábado espurio que ellos lo han hecho. Todos los que rehúsen aceptarlo serán puestos bajo las leyes opresivas. Este es el misterio de iniquidad, el ardid de las agencias satánicas llevados a cabo por el hombre de pecado. El pueblo de Dios no entrará en controversia con el mundo sobre esta materia. Tomarán simplemente la palabra de Dios como su guía y mantendrán su alianza con aquel cuyos mandamientos guardan. Obedecerán las palabras de Jehová. En verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque señalen entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Guardarán pues el día de reposo los hijos por pacto perpetuo. Cuando el sábado llega a ser un punto especial de controversia en el cristianismo, el persistente rechazo de una pequeña minoría a aceptar la demanda popular les harán objeto de una execración universal. Será pedido que pocos que están en oposición a una institución de la Iglesia y una ley del Estado no deben ser tolerados. Es mejor que ellos sufran a que todas las naciones sean sumidas en la confusión y anarquía. Este argumento parecerá concluyente, y contra aquellos que santifican el sábado del cuarto mandamiento finalmente será dado un decreto denunciándolos como merecedores del más severo castigo y dando a la gente libertad para que después de cierto tiempo se les pueda matar. El romanismo en el viejo mundo y el protestantismo en el nuevo emprenderán una acción similar hacia quienes honran todos los preceptos divinos. Todo esto lo encontramos en el libro El Instructor para los Jóvenes del 12 de julio de 1904. Ahora vamos a pasar a la Biblia a leer Daniel capítulo 3, versículos del 16 al 18. Dice lo siguiente. Daniel 3, 16 al 18. Sadrach, Mesach y Abed-nego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto.
He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Vanas fueron las amenazas del rey. No podía desviar a esos hombres de su fidelidad al príncipe del universo. De la historia de sus padres habían aprendido que la desobediencia a Dios resulta en deshonor, desastre y muerte, y que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, el fundamento de toda prosperidad verdadera. Mirando con calma el horno, dijeron: no cuidamos de responderte sobre este negocio. He aquí nuestro Dios a quien honramos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Su fe quedó fortalecida cuando declararon que Dios sería glorificado libertándolos, y con una seguridad triunfante basada en una fe implícita en Dios, añadieron: y si no, sepas, oh rey, que tu Dios no adoraremos, ni tampoco honraremos la estatua que has levantado. La liberación del horno por intervención divina. Pasemos a la Biblia a leer Daniel capítulo 3, del versículo 19 al 25. Dice lo siguiente, Daniel 3, del 19 al 25. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno de fuego se caliente 7 veces más de lo acostumbrado. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego, y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Cuando el rey vio que su voluntad no era recibida como la voluntad de Dios, se llenó de ira, y la expresión de su rostro cambió contra estos hombres. Características satánicas hicieron que su rostro pareciera como el rostro de un demonio, y con toda la fuerza con que podía decretar, ordenó que el horno fuera calentado 7 veces más de lo acostumbrado, y mandó que los hombres más vigorosos ataran a los jóvenes y los arrojaran en el horno. Creyó que se necesitaba un poder extraordinario para tratar a esos hombres. Tenía la firme convicción de que algo insólito se le interpondría a favor de ellos, y ordenó que sus hombres más fuertes se ocuparan de ellos. Pero el Señor no olvidó a los suyos. Cuando sus testigos fueron arrojados al horno, el Salvador se les reveló en persona. Repito, pero el Señor no olvidó a los suyos. Cuando sus testigos fueron arrojados al horno, el Salvador se les reveló en persona, y juntos anduvieron en medio del fuego. En la presencia del Señor del calor y del frío, las llamas perdieron su poder de consumirlos.
Desde su solio real, el rey miraba esperando ver completamente destruidos a los hombres que le habían desafiado. Pero sus sentimientos de triunfo cambiaron repentinamente. Los nobles que estaban cerca vieron que su rostro palidecía mientras se levantaba del trono y miraba intensamente hacia las llamas resplandecientes. Con alarma, el rey, volviéndose hacia sus señores, preguntó: ¿no echaron 3 varones atados dentro del fuego? He aquí que yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego y ningún daño hay en ellos, y el parecer del cuarto es semejante a hijo de los dioses. ¿Cómo sabía el rey qué aspecto tendría el Hijo de Dios? En su vida y carácter, los cautivos hebreos que ocupaban puestos de confianza en Babilonia habían representado la verdad delante de él. Cuando se les pidió una razón de su fe, la habían dado sin vacilación. Con claridad y sencillez habían presentado los principios de la justicia, enseñando así a aquellos que los rodeaban acerca del Dios al cual adoraban. Les habían hablado de Cristo, el Redentor que iba a venir, y en la 4ª persona que andaba en medio del fuego, el rey reconoció al Hijo de Dios. Esto lo encontramos en el libro Profetas y Reyes, página 372 a la 374. Ahora vamos a ver la confesión y el decreto de Nabucodonosor. Los hebreos son promovidos. Vamos a pasar a la Biblia, a Daniel capítulo 3, versículos del 26 al 27. Daniel 3, 26 y 27 dice: Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego, y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Y ahora, olvidándose de su propia grandeza y dignidad, Nabucodonosor descendió de su trono y yendo a la boca del horno clamó: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron delante de la vasta muchedumbre y se los vio ilesos. La presencia de su Salvador los había guardado de todo daño y solo se habían quemado sus ligaduras. Y juntáronse los grandes, los gobernadores, los capitanes y los del consejo del rey para mirar a estos varones, como el fuego no se enseñoreó de sus cuerpos, ni cabello de sus cabezas fue quemado, ni sus ropas se mudaron, ni olor de fuego había pasado por ellos. Olvidada quedó la gran imagen de oro levantada con tanta pompa. En la presencia del Dios viviente los hombres temieron y temblaron. El rey humillado se vio obligado a reconocer: bendito el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró sus siervos que esperaron en él, y el mandamiento del rey mudaron y entregaron sus cuerpos antes que sirviesen ni adorasen a otro Dios que su Dios. Esto está en el versículo 28. Todo esto lo encontramos en el libro Profetas y Reyes, página 374. Estos fieles hebreos poseían gran capacidad natural y cultura intelectual y ocupaban una encumbrada posición de honor. Sin embargo, todas esas ventajas no los indujeron a olvidarse de Dios.
Todas sus facultades fueron entregadas a la influencia santificadora de la gracia divina. Con su piadoso ejemplo y su firme integridad, manifestaron las alabanzas de aquel que los había llamado de las tinieblas a su luz admirable. El poder y la majestad de Dios se exhibieron delante de la vasta asamblea en la maravillosa liberación de ellos. Jesús mismo se colocó a su lado en el terrible horno y mediante la gloria de su presencia convenció al altivo rey de Babilonia de que no podía ser otro sino el Hijo de Dios. La luz del cielo había estado irradiando de Daniel y sus compañeros, hasta que todos sus compañeros entendieron la fe que ennoblecía sus vidas y embellecía sus caracteres. Esto lo encontramos en la Radiant Herald del 1 de febrero de 1881. Ahora pasemos a la Biblia, a Daniel capítulo 3. Vamos a leer versículos del 29 al 30. Daniel 3, 29 y 30. Por lo tanto, decretó que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado. Repito, por lo tanto, decretó que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como éste. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Lo experimentado aquel día indujo a Nabucodonosor a promulgar un decreto, que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa sea puesta por muladar. Y expresó así la razón por la cual dictaba un decreto tal: por cuanto no hay dioses que pueda librar como éste. Por cuanto no hay Dios que pueda librar como éste. Con estas palabras y otras semejantes, el rey de Babilonia procuró difundir en todos los pueblos de la tierra su convicción de que el poder y la autoridad del Dios de los hebreos merecían adoración suprema. Y agradó a Dios el esfuerzo del rey por manifestarle reverencia y por hacer llegar la confesión real de fidelidad a todo el reino babilónico. Era correcto que el rey hiciese una confesión pública y procurase exaltar al Dios de los cielos sobre todos los demás dioses. Pero al intentar obligar a sus súbditos a hacer una confesión de fe similar a la suya y a manifestar la misma reverencia que él, Nabucodonosor se excedía de su decreto como soberano temporal. No tenía más derecho civil o moral de amenazar de muerte a los hombres por no adorar a Dios, que lo había tenido para promulgar un decreto que consignaba a las llamas a cuantos se negasen a adorar la imagen de oro. Nunca compele Dios a los hombres a obedecer. Deja a todos libres para elegir a quién quieren servir. Mediante la liberación de sus leales siervos, el Señor declaró que está de parte de los oprimidos y reprende a todos los poderes terrenales que se rebelan contra la autoridad del cielo. Los tres hebreos declararon a toda la nación de Babilonia su fe en aquel a quien adoraban. Confiaron en Dios. En la hora de su prueba recordaron la promesa: cuando pasares por las aguas, yo seré contigo, y por los ríos no te anegarán. Cuando pasares por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Isaías 43:2. Y de una manera maravillosa su fe en la palabra viviente fue honrada a la vista de todos.
Las nuevas de su liberación admirable fueron transmitidas a muchos países por los representantes de las diferentes naciones que Nabucodonosor había invitado a la dedicación. Mediante la fidelidad de sus hijos, Dios fue glorificado en toda la tierra. Importantes son las lecciones que debemos emprender. Importantes son las lecciones que debemos aprender de lo experimentado por los jóvenes hebreos en la llanura de Dura. En esta época nuestra, muchos de los siervos de Dios, aunque inocentes de todo mal proceder, serán entregados para sufrir humillación y ultrajes a manos de aquellos que, inspirados por Satanás, están llenos de envidia y fanatismo religioso. La ira del hombre se despertará en forma especial contra aquellos que santifican el sábado del cuarto mandamiento, y al fin de un decreto universal los denunciará como merecedores de muerte. El tiempo de angustia que espera al pueblo de Dios requerirá de una fe inquebrantable. Sus hijos deberán dejar manifiesto que Él es el único objeto de su adoración y que por ninguna consideración, ni siquiera de la vida misma, pueden ser inducidos a hacer la menor concesión a un culto falso. Para el corazón leal, los mandamientos de hombres pecaminosos y finitos son insignificantes frente a la palabra del Dios eterno. Obedecerán a la verdad, aunque el resultado haya de ser encarcelamiento, destierro o muerte. Como en los días de Sadrach, Mesach y Abed-nego, en el periodo final de la historia de esta tierra, el Señor obrará poderosamente en favor de aquellos que se mantengan firmemente por lo recto. Repito, como en los días de Sadrach, Mesach y Abed-nego, en el periodo final de la historia de esta tierra, el Señor obrará poderosamente en favor de aquellos que se mantengan firmemente por lo recto. El que anduvo con los notables hebreos en el horno de fuego acompañará a sus seguidores donde quiera que estén. Su presencia constante los consolará y sostendrá. En medio del tiempo de angustia cual nunca hubo desde que fue nación, sus escogidos permanecerán inconmovibles. Satanás, con toda la hueste del mal, no puede destruir al más débil de los santos de Dios. Los protegerán ángeles excelsos en fortaleza, y Jehová se revelará en su favor como Dios de dioses, que puede salvar hasta lo sumo a los que ponen su confianza en Él. Todo esto lo encontramos en Profetas y Reyes, página 375 y 376. Ahora vamos a pasar a la Biblia, a leer Apocalipsis capítulo 13, versículos del 11 al 17, y también vamos a leer Apocalipsis 15:2. Y leemos lo siguiente. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan una imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo al que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente,
y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Ciertamente la ira del hombre te acarreará alabanza, dice el salmista. Tú reprimirás el resto de las iras. Salmo 76:10. Dios quiere que la verdad probadora se destaque al frente y llegue a ser tema de examen y de discusión, aunque sea por el espacio que se le imponga. Deben agitarse los espíritus. Toda controversia, todo oprobio y toda calumnia serán para Dios el medio de provocar investigación y despertar las mentes que de otra manera dormitarían. Así fue en la historia pasada del pueblo de Dios. Por negarse a adorar la imagen de oro que Nabucodonosor había levantado, los 3 hebreos fueron arrojados al horno ardiente. Pero Dios protegió a sus siervos en medio de las llanuras, en medio de las llamas, y la tentativa de imponer la idolatría resultó en que el conocimiento del verdadero Dios fue presentado a la congregación de príncipes y nobles del vasto reino de Babilonia. Esto lo encontramos en el libro Joyas de los Testimonios, tomo 2, página 153. Las personas a quienes Dios ha hecho depositarias de su ley no han de permitir que se oculte su luz. La verdad debe ser proclamada en los lugares oscuros de la tierra. Hay que hacer frente a los obstáculos y superarlos. Debe hacerse una gran obra, y esta obra ha sido confiada a los que conocen la verdad. Deben interceder poderosamente con Dios para obtener ayuda suya. El amor de Cristo debe difundirse en su propio corazón. El Espíritu de Cristo debe ser derramado sobre ellos y deben prepararse para subsistir en el juicio. Mientras se estén consagrando ellos mismos a Dios, un poder convincente acompañará sus esfuerzos para presentar la verdad a otros, y su luz hallará acceso a muchos corazones. Esto está en Joyas de los Testimonios, tomo 2, página 154. La historia de Daniel y sus 3 compañeros en Babilonia es otro ejemplo de la forma en que el Señor usa hombres fieles. Ellos no negaron su fe, sino que a través de toda la aflicción a que estuvieron expuestos, mantuvieron vivo el conocimiento de Dios. Hicieron de su honor un asunto prominente. Ellos no violarían su ley para evitar el ser tildados como singulares. Cuando llevados ante reyes y mandatarios para explicar el porqué de su desobediencia a las leyes del país, repitieron los preceptos y estatutos de Dios, los cuales no se atrevían a transgredir. Y tan maravillosamente fue que Dios obró en el reino de Babilonia, que Nabucodonosor envió un edicto por todo su dominio, exaltando al Dios de los hebreos como quien habría de ser honrado y reverenciado por encima de todos los dioses paganos. Esto lo encontramos en el Instructor de la Juventud del 5 de octubre de 1899. Finalmente, hermanos y amigos, como conclusión podemos decir que por rehusarse en adorar la estatua de oro que Nabucodonosor había establecido, los 3 hebreos fueron lanzados en el horno de fuego. Pero Dios preservó a sus siervos en medio de las llamas, y el intento de obligarlos a ser idólatras resultó en traer
el conocimiento del Dios verdadero ante los príncipes y grandes hombres del vasto reino de Babilonia. Hasta aquí el estudio del capítulo 3 de Daniel. Que Dios nos cuide y nos guarde. Maranata, el Señor viene pronto, prepárate.